Sí, muy buenas noches a todos los hermanos. Esta noche, una vez más, Dios nos permite la gracia de poder participar de este culto de miércoles. Y para comenzar este culto, vamos a comenzar alabando las alabanzas. Busquemos primeramente la alabanza número 160. Vamos a cantar. La alabanza número 160, ¿quién me puede dar perdón? Busquemos la alabanza número 160, ¿quién me puede dar perdón? Sí, vamos a seguir cantando las alabanzas. Ahora vamos a buscar la alabanza número 275. Lo debes compartir. Busquemos la alabanza número 275. Lo debes compartir. Sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense muy luego.
Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos lo hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, cantemos una última alabanza más. Busquemos la alabanza número 1 del himnario. Vamos a buscar la alabanza número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría lleno y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles
voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo, y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los hermanos. También buenas noches a los hermanos que nos están siguiendo a través de las transmisiones y escuchando también, ¿no?, a través de la antena satelital Tupacatari. De verdad es una gracia tener el culto de oración hoy miércoles, los hermanos juntos, ¿no?, escuchando la palabra y también hallando la gracia de Dios a través de su siervo. Esta noche también, para iniciar el culto, vamos a orar. Voy a pedir a todos los hermanos, por favor, podemos inclinar nuestros rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, Padre, por este tiempo tan precioso, Señor, aquí en la iglesia. Nos permite, Señor, pasar escuchando la palabra. También los hermanos que están conectados, Señor, Padre, permítales también hallar su gracia y poder venir aquí a la iglesia, Señor. Padre, este tiempo, Pastor Andrés está de viaje, Señor, en Santa Cruz, Señor. Permítale también, Señor, como desarrollar, Señor, en las diferentes áreas, predicar su evangelio, Padre Celestial. Cuide su salud, Señor. Padre, de verdad, por su gracia, Señor, en Bolivia se están realizando seminarios en diferentes lugares, Señor, diferentes departamentos. Recientemente tuvimos, Señor, aquí en La Paz, con Pastor William, Señor, escuchando la palabra, Señor, acerca de la justicia de Dios, Señor. Realmente escuchar la palabra, el corazón de su siervo, podemos, Señor, como encontrar la esperanza, Señor. Padre, este domingo también tuvimos el culto dominical. Participaron, Señor, muchos hermanos, Señor, de la iglesia. También se festejó, Señor, a los papás, Señor, ese día tan especial. Permítale, Señor, a todos los hermanos, Señor, hallar su gracia. A los hermanos también casados, Señor, conectar su corazón con la iglesia, Padre Celestial. Padre, de verdad, estamos muy agradecidos, Señor, en esta noche, Señor, por este tiempo que nos permite pasar. Padre, le pido por cada uno de nosotros, Señor, pueda abrir nuestro corazón para escuchar su palabra, Señor. También le pido, Señor, por sus siervos, Señor, que están y que se viene, Señor, un gran evento de manera virtual, Señor, con su siervo, el pastor Oxupar. Un tiempo tan precioso, Señor, donde muchos pastores también serán invitados. Padre, permítanos hallar su gracia, Señor, y que muchos bolivianos puedan recibir la salvación, Señor. Padre, estamos agradecidos. Le pido también por los seminaristas, los voluntarios, Señor, que están acá en la iglesia, y los hermanos, Señor, en sus casas, con su familia, y los invitados, Señor, que todos podamos hallar junto a su gracia, Señor, especialmente el evangelio, Señor. Padre, gracias le damos en esta noche. Oramos así en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, ¿cómo están, hermanos?
Bien, de verdad, por la gracia de Dios tenemos el culto de oración aquí en la iglesia de manera presencial. Invitamos ya a los hermanos que están conectados, que puedan venir igual, a escuchar la palabra, juntos al finalizar igual orando, nos regresamos a nuestras casas. Y de verdad, ¿no? Estar aquí es de mucha bendición. Amén, hermanos. Entonces, esta noche, todos los hermanos que desean pasar a testificar, pueden pasar de manera libre. Puedo invitar a todos, ¿no? ¿Qué hermano quiere pasar a testificar? Adelante, diácono. Buenas noches, hermanos y hermanas. Realmente estoy agradecido de tanto tiempo estar aquí en el púlpito para poder solamente hablar de la obra de Dios en mi vida, en mi familia y también cómo Dios guarda mi corazón. Este tiempo yo estoy agradecido porque estos días hemos visto una vez más, hemos experimentado una vez más la palabra del Señor, como el poder de Dios se manifiesta a través solamente de tener un corazón entregado hacia el Señor, teniendo a través de la oración, ¿no? Para poder ver esa parte que es muy importante, cómo Dios trabaja en el corazón de cada uno de sus hijos. Hace una semana, un poquito más, nosotros en la familia hemos recibido una noticia, ¿no? La hermana de mi esposa que vive en Washington, ella nos comunicó, ¿no? Totalmente quebrantada, de que le habían detectado el cáncer en el útero, ¿no? Entonces ella ya había pasado el cáncer de colon, ¿no? Entonces ya había sido curada, pero esta vez ya ella ya estaba totalmente knockout, ¿no? Como se dice, pero nosotros todo este tiempo hemos estado uniendo el corazón en la familia, no solamente en mi familia, sino en la familia de sus hermanas, de su otra hermana, en la familia también de Saúl, con Claudia, y también en la familia también de Cochabamba, ¿no? De mis hermanos, también hemos unido el corazón pidiendo al Señor de que si nosotros hemos sido sanados por sus llagas, que nosotros debemos creer solamente esa palabra, ¿no? Que es importante para que Dios pueda trabajar, que nosotros podamos recibir su justicia, ¿no? Entonces, el día de anoche también ya recibiendo otra noticia, indica el oncólogo que ese cáncer no es tan severo, ¿no? Es leve, y con una operación sencilla se va a poder retirar, dice, ¿no? Entonces, es una bendición del Señor, porque en las noches nosotros, a partir de las 9:30, 10 de la noche, orábamos bastante al Señor, porque sabemos que Él va a trabajar, sabemos que el médico es hombre, él puede decir cualquier cosa, ¿no? Puede dar su diagnóstico, pero el médico es hombre, el médico se muere, pero Dios no muere, ¿no? Si Dios ha dicho que fuimos sanados, ¿no? Como también habíamos escuchado en Romanos 4, ¿no? Lo que el pastor nos compartía, decía, ¿no? La obra del hombre es terrenal, dice, y nada que ver con la salvación, decía, ¿no? Pero también decía, ¿no? La justicia de Dios es eterna, decía. O sea, a través de que nosotros hemos recibido la salvación, nosotros nos podemos acercar al Señor, ¿no? Yo me acordaba una palabra que el pastor Shim me compartió cuando fuimos a México, ¿no? Él me decía, ¿no? Cuando yo recién llegué, estaba operado, no podía apoyar en trabajar, ¿no? Entonces él me decía, ¿no? Yo me sentía mal y quería yo poder colaborar, y me decía, descanse, diácono, me decía, ¿no? Descanse. Pero hay una parte donde me ha compartido una palabra que es en Proverbios 15:15, donde dice, ¿no? Todos los días del afligido son difíciles, dice, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, dice, ¿no? Todos los días del afligido son difíciles, dice. Es verdad, cuando uno está afligido por algo, realmente, ¿qué hace el corazón? Recibe el pensamiento de Satanás. Y al recibir ese pensamiento es engañado, ¿no? Totalmente es engañado.
Es bien difícil cuando una persona que no conoce a Dios recibe una noticia, ¿sí? Así del médico. Mi cuñada no conoce a Dios. Ella siempre decía que la primera vez que hemos orado tanto y que Dios ha trabajado en su corazón, entonces ella decía, a mí me ha sonado el médico, decía, ¿no? Y para ella era todo el médico, ¿no? Y este tiempo que ya también, cuando has recibido la noticia, ella estaba totalmente mal, ¿no? ¿Por qué? Ya no conoce al Señor, no conoce el poder. Nosotros que estamos aquí conocemos al Señor. Por eso no debemos afligirnos por nada, porque si nos afligimos no creemos en su palabra. ¿Sí? Yo he pasado por muchas cosas. Sé que en algunos corazones de los hermanos, tal vez si me miran con sus ojos, ven las cosas que yo he hecho, pero si me ven con los ojos de Dios, realmente yo también soy hijo igual que ustedes de Dios. Y como me decía el pastor Andrés, Dios todo ya perdonó, ¿no? Todo ya está hecho para mi vida. Eso me decía el pastor Andrés y eso me daba esperanza a volver al camino del Señor, ¿no? Porque uno piensa que sigue en ese camino, pero ya está alejado de Dios. Si no recibe la guía de la iglesia, no recibe la guía de los siervos, directamente ya está haciendo un camino, por otro lado está yendo. Pero ¿qué hace uno? No, yo llego a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. Parece que con eso queremos vivir, no es así, ¿no? Tenemos que recibir siempre la guía de la iglesia. Y recibiendo la guía del siervo, uno puede avanzar, ¿no? Antes yo hacía como tesorero, yo cancelaba las cosas que a mí me parecía mejor, pero recibiendo la guía de pastor, entonces la exhortación más que todo, ¿no? ¿Por qué vive usted así, diácono? ¿Por qué usted tiene que hacer de acuerdo a su manera? Entonces ya alto ahí, ¿no? Uno medita en la palabra y uno ve, dice, tengo que recibir la guía. Recibiendo la guía del pastor, ya, esto va a pagar, entonces pagaba, esto va a hacer, entonces ya no tenía peso, ¿no? No tenía peso y yo vivía tranquilo. Por eso ya no me afligía de nada y esa palabra era tan cierta que decía el pastor Sin, que es la palabra del Señor, que todos los días del afligido son difíciles y es bien cierto. El afligido siempre está queriendo hacer su obra. Debe al banco, tiene una situación, tiene que diezmar, tiene que ofrendar, tiene alguna situación con los hijos, está preocupado por algo, en el trabajo tiene situación, pero ¿cómo anda ese hermano? Ese hermano anda afligido. Pero si tiene a Dios, directamente a Dios tiene que pedir. Dios ve el corazón de cada uno de sus hijos, sabe los anhelos que tenemos en el corazón, por eso Dios trabaja así. Por eso es importante el creer, ¿no? Este tiempo estamos avanzando con el viaje del siervo que va a ir a Estados Unidos, ha ido también a Santa Cruz ahora, y este tiempo hace que constantemente estamos llamando al pastor, ¿para qué? Para coordinar las actividades también de la iglesia. No, pastor, ¿cómo hacemos esto? Siempre pedimos la ayuda, siempre recibimos pedido de los seminaristas, pedido de los hermanos que están encargados en diferentes áreas y nos dicen, no, necesito esto, necesito este otro. Entonces, ¿a quién pedimos? Nosotros pedimos la guía del siervo, ¿no? Pastor, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esto. Entonces, ¿qué dice el siervo? Sí, utilice de aquí, utilice de este otro lado. Entonces ya no hay ese peso. Entonces, viendo la guía, nosotros vivimos tranquilos. Así yo, esa parte yo le compartí a mi cuñada, ¿no? Le decía, Dios es bien poderoso, Dios es médico de médicos, nosotros hemos recibido también ese poder. Nosotros queremos que tú recibas la justicia de Dios. A través del oír, ella va a abrir su corazón y va, más que todo, ella, ¿qué va a hacer? El Dios va a trabajar a través de la semilla que hemos colocado. Este tiempo ella agradece, ¿no? Porque también no conociendo al Señor, siendo amiga también tiene tantas amistades, escucha también, ¿no? Y piensa que eso es más precioso que escuchar a Dios a través del Evangelio. Le dicen, prende velas a la Virgen, tienes que hacer esto, entonces ella está queriendo hacer eso, ¿no? Pero a mí me tocaba el día que me ha tocado compartirle, yo he sido duro con ella, ¿no? No así que, por más que se enoje, ¿no? Porque así es el Evangelio. El Evangelio es bien fuerte, no es que nosotros tenemos que dar misericordia, Dios es el único que da misericordia. Entonces yo hice despertar, aunque se enoje mi cuñada, ¿no? Entonces ella, yo he dicho, se va a enojar, pero ha recibido realmente con
con un corazón bien abierto, ¿no? He visto cómo su corazón ha fluido la palabra, ¿no? Y que al final le decía, ¿tú tienes pecado? No, ya no tengo. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó mi pecado, decía, ¿no? Entonces yo estaba tranquilo y eso también tranquilizaba a mi ¿no? A la familia también, ¿no? Entonces yo así esta noche estoy agradecido y sé que también hemos pedido oración a los siervos. Y los siervos también han orado, hemos estado pidiendo oración a Pastor Daniel, Pastor Emanuel y a Pastor Sim, también a la esposa del Pastor Juan Park, que está en Colombia. Gracias al WhatsApp uno se puede conectar con los siervos y a través de consultarles y a través de pedirles oraciones, ellos realmente oran por nosotros, oran por la Iglesia de Bolivia, oran por los siervos, y eso es lo que a mí me deja tranquilo y me hace ver más que todo que el camino del Señor hay muchas dificultades, pero de todas esas dificultades Dios nos libra, ¿sí? Él hace la herida y Él la sana. Por eso es que yo este tiempo realmente estoy agradecido cómo Dios trabaja en mi vida, cómo realmente ha trabajado y cómo sigue trabajando, ¿no? Porque sé que yo estoy bien seguro de mi salvación, sé que Dios ha enviado a su Hijo para salvarme de la esclavitud del pecado. De eso soy libre, a través solamente de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ustedes debemos creer en la palabra 100%. La palabra dice así debemos creer. Si la palabra realmente entra en el corazón y en ese corazón que totalmente está dispuesto a que la palabra pueda fluir, pueda trabajar, podemos avanzar. Pero si realmente nosotros dudamos, no creemos, ¿sí? Ante la duda no se cree, porque no trabaja Dios así. Eso los siervos siempre nos dicen, 100%. Yo sé que a veces tengo un carácter, soy rebelde, pero también, ¿qué me permite la palabra? Humillarme, pedir siempre a través de la humildad del corazón y a través del arrepentimiento, Dios trabaja también en mi vida, ¿no? Porque la palabra también hace meditar. Al leer un versículo, al leer la palabra del Señor, uno, y al escuchar también a los siervos, uno medita y dice, sí, estoy caminando. Este tiempo ha sido muy preciosa el seminario bíblico con Pastor William, ¿no? Cómo realmente nosotros hemos vuelto a meditar en la palabra y decir, sí, la justicia del hombre no sirve para nada, pero la justicia del hombre, este tiempo, ¿cómo da? Constantemente está dando la justicia del hombre, pero la justicia de Dios es la más preciosa, que eso nos va a llevar a la gloria del Señor. Muchas gracias, buenas noches, hermano. Muchas gracias, diácono. Entre los hermanos, ¿hay alguien que quiere testificar? Adelante, diáconis. Buenas noches, hermanos. De tiempo también yo estoy acá en el púlpito, ¿no? En presencial los miércoles. Estaba pensando que solo domingos tengo que venir, ¿no? Así que quiero vivir solo domingos, tengo que venir. Pero Dios me da la gracia y quiero agradecer también por este tiempo. La semana pasada fuimos con Pastor, con los siervos, ¿no? Y la hermana Marta a ver esta casa donde por la gracia de Dios este domingo nos van a abrir las puertas, ¿no? Para hacer el culto y que nosotros podamos de una vez tomar la decisión. Hablando con el dueño, con el hijo de él en realidad los papeles está su nombre, dice, ¿no? El hijo mayor de esta familia. Él decía, yo ya necesito que me den una respuesta, porque no puedo esperar más, dijo, ¿no? Porque o voy a ofrecer a otras personas, o voy a ver la manera de vender esto, pero ya necesito vender esto, decía. Entonces, nosotros le decimos que nosotros entre 10 nomás, o quienes hayan ido a ver, no podemos decidir, ¿no? La iglesia, el pueblo de Dios tiene que decidir. Entonces, de esa manera habíamos pedido que nos puedan permitir hacer el culto allá. Y aún había dificultad, ¿no? La hija, la otra dueña también no quería, pero Dios nos podía permitir para que podamos hacer allá el culto. Y yo viendo, hermanos, no había conocido aquel lugar, primera vez que estaba yendo,
podía ver que este lugar es tan adecuado para nosotros. Es tan adecuado, aún parece alto el costo, pero tiene todo lo que necesitamos, ¿no? Tiene todo y prácticamente está ya listo. Las áreas, las dependencias, incluso tiene una parte de atrás que eso sí es como que hay que derribar, es una pequeña parte, pero detrás de eso incluso hay un terreno de 500 metros, ¿no? Para hacer una cancha de fútbol, decía la misionera. Y solamente es sacar hierba porque es plano, o sea, es tan adecuado para nosotros y es tan cerca. Yo pensé, ay, lejos de Chachcala, es pasando de acá de esta pasarela, la tercera pasarela más, ¿no? 3 pasarelas más, bajando ahí entrando, será una cuadra y eso. Entonces yo veía y decía, Señor, si tú has preparado este lugar para nosotros, es tu voluntad, no importa, por la fe nosotros vamos a poder alcanzar, no importa cómo sea la condición de pago, Dios nos va a dar. Aún yo no tengo trabajo, hermanos, estoy enviando, ¿no? Yo, como saben, el año pasado yo obtuve mi titulación recién, pero gracias a Dios tengo, ¿no? Un currículum donde puedo presentar y decir, bueno, yo tengo experiencia en esto. Pero aún yo puedo hacer eso y mandar y enviar y he estado enviando, no tengo respuesta. Pero yo sé que también Dios me da otro corazón, ¿no? De hacer de otra manera. Entonces, yo sé que Dios me va a dar. 100% tengo la seguridad. Incluso yo llegaba a mi casa tan contenta y le decía a mi esposo, ¿no? Así un lugar, así, y este es el costo. Y mi esposo me dijo, ¡ay, qué hermoso! Dios nos va a dar. Vamos a comprar aquel lugar, me decía, ¿no? Entonces, aún él no participa aparentemente, pero realmente él es un siervo, ¿no? Delante de Dios. Por eso este domingo, hermanos, vamos a ir a aquel lugar. Oremos para que Dios nos abra nuestros corazones, haga su voluntad en cada uno de nosotros para de una vez tener una iglesia propia. Ya cuántos años estamos en Bolivia, ¿no? La misión Buenas Nuevas. Y como los siervos nos han dicho que esta iglesia de La Paz es la central. Entonces no podemos, incluso hay, ¿no? La guía del pastor Lim, encargado de todo lo que es América, él dijo, no, un terreno para La Paz tiene que ser más de 2,000 metros, no pequeño. Esa es la guía del siervo y de verdad necesitamos tantas dependencias, tantos lugares. Allá es para formación de los siervos, todo hay, ¿no? Todo. Entonces, yo estoy segura que si es la voluntad de Dios, pues todos los corazones se van a abrir, ¿no? Y vamos a avanzar, hermanos. También escuchando la palabra yo podía darme cuenta, ¿no? ¿Quién de verdad en nuestra vida nos está guiando? Acá en Efesios dice, ¿no? En Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros ya hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Entonces, por nosotros no solamente actúa, ¿no? Ah, Lucía, ay, pobrecita, no trabaja, no tiene. El Espíritu Santo está en nosotros, el poder de Dios está en nosotros. Y si Dios está con nosotros, todo lo que es de Dios también es de nosotros, ¿verdad? Entonces, creyendo esta palabra, yo también podía pensar y orar en este tiempo, ¿no? Todos los días Dios me permite la oración. Que Dios de verdad ya nos dé un lugar. El domingo podemos ver y un día yo me tocó por llegar tarde, ¿no? Arriba en la última pieza, no es adecuado, ¿no? Para personas nuevas, no podemos ya seguir acá, ya no. Ya esta es la fe, es por el oír. Esta mañana escuchaba también la prédica del pastor Shim que hablaba, ¿qué es la fe? Y él contaba acerca de el testimonio de un siervo de la iglesia de Denver, ¿no? En Estados Unidos. Él dice que no tenía nada, ni siquiera había, como nosotros, ¿no? Somos varios en la iglesia. Ellos no tenían una iglesia, no tenían miembros. Solo ellos predicaban viajando de aquí a allá, de lugar en lugar. Es grande, ¿no? Estados Unidos, entonces así. Pero un día ese siervo dice que en su corazón, y tenía una niña, dice que en su corazón le nació, voy a tener una iglesia. Ah, una casa para mí buscaré, ¿no? Primero para mí, porque dice que en Estados Unidos es muy difícil tener un lugar, ¿no? Y peor, no hay miembros. Entonces dice que él, pero dijo yo, Dios me va a dar por lo menos una casa, porque dormían, dice, en un auto, en esas casas móviles, ¿no? Así, muy precario. Entonces, pero él aún anunciaba tanto el evangelio. Y él
dice que pidió a Dios, ¿no?, una casa para él, pero cuando preguntó al pastor, al hijo de Pastor Oxopar, que es allá que dirige, ¿no?, Estados Unidos, él dice que le dijo, no ore así, usted ore por una iglesia en Denver. Aún, pero no hay miembros, él podía decir, no, pero ¿quién va a poner tantas cosas? Él podía decir, pero él solamente está bien. La fe que es, decía, ¿no, pastor? Por eso decía Pastor Shim, este siervo aún tenía gran fe, pero quien tenía más fe era su esposa, ¿no? Más que él, porque para la mujer es más difícil con su niña. ¿Cómo iba a ser? Pero ella le acompañaba, ¿no? Y continuaban. Y hasta que un día dice que viendo el banco, 1.100.000 tantos era esa casa, bien adecuado, bonito, bien, dice, ¿no? Que vio. 1.000.000 tantos dólares, ¿no? 100 tantos dólares. Entonces dice que él miraba y decía, pero ¿cómo voy a obtener esto? Aún él podía pensar así, pero por la fe ha ido al banco, ¿no? Y el banco le había dicho ya 600.000 te podemos prestar con estas condiciones. Cada mes tenían que pagar más de 3.500 dólares. Pero él no dijo, no, ¿quién va a pagar? No hay hermanos. Pero él igual, así se va a hacer, sí, está bien. Pero dice que las iglesias, no, una iglesia 100.000, otra iglesia, pero les faltaba, dice, 150.000, además de cada mes pagar. Pero igual, ellos avanzaron. Dice que allá hay iglesias que tienen que, solamente los domingos se reúnen. Entonces que le habían buscado pastores, le habían dicho, nosotros podemos reunirnos un domingo en otro horario que no sea tu horario, y te pagamos. Y así 4 iglesias, dice, ¿no? Y con eso justamente se reunían los 3.500 dólares mensuales, dice. Y 150.000, un hermano, otro pastor de otra iglesia le había ofrendado. O sea, increíble. Pastor Shin así contaba, ¿no? Este testimonio, esta prédica está en el internet, ¿verdad? Ustedes también pueden ver. Y esa es la fe, decía, ¿no? La fe solamente es por el oír por la palabra de Dios, ¿no? Creer lo que aún no vemos, ¿no? Esa es la fe. Entonces, por eso, hermanos, también más tarde, nosotros ese día que íbamos a ver esa casa, hermana Marta nos llevaba a ver un terreno que está aquí cerca de la terminal. Ese terreno solo es terreno, 150, no, como 1.000 tantos metros es, ¿no? Pero solo es terreno, no hay nada. Y ese terreno costaba 950.000. Pero la casa ya que tiene todo, hasta tiene un departamento ya para los pastores, cuesta 1.000.000 tantos nada más, ¿no? 1.100.000 nada más. Entonces la diferencia es abismal, ¿no? Entre el terreno y ese lugar, y de más de 2.000 metros. Entonces, de verdad, hermanos, no pienso que es tanto el dinero. Yo pienso que para Dios no hay nada imposible. Y nosotros como hijos de Dios también, para nosotros tampoco no hay nada imposible, ¿no? Por eso, por la fe, yo también quisiera avanzar, quisiera ver la obra de Dios, y este domingo, pues, nos vemos allá, ¿no, hermanos? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diaconisa. Entre los hermanos, ¿alguien más quiere pasar a testificar? Sí. Entonces, en esta noche vamos a escuchar la palabra, amén, hermanos. Entonces vamos a preparar nuestro corazón, ¿sí? También voy a pedir a los hermanos que su celular, ¿no? Si pueden poner en modo vibrador o último, poderlo apagar, ¿sí? Para no interrumpir en la prédica. De verdad, ¿no? Es un tiempo muy importante. Amén, hermanos. También los hermanos que están conectados, ¿no? En el Facebook, en el YouTube, también los que están escuchando a través de la radio, ¿no? Jerusalén, igual estar en una posición adecuada junto a su Biblia, ¿sí? Para poder recibir, hallar la gracia esta noche, de verdad, ¿no? A veces es cuando estamos, ¿no? Como en nuestra casa, a veces pensamos que estamos cómodos, ¿cierto? Pero de verdad, a veces nuestra comodidad nos engaña, ¿no? Satanás igual trabaja. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestro corazón, amén, y vamos a escuchar la palabra a través de su siervo, evangelista Luis Sanabria, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Perú. Sí, entonces vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. Adelante, evangelista. Hola. Sí, hermano, buenas noches, ¿cómo están? Yo pensé que tocaba todavía las presentaciones, por eso estaba
esperando, ¿no? Y vamos a buscar la Biblia, el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 4, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Desde el versículo 1 vamos a leer. ¿Encontraron? Sí, todos vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 1 vamos a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Sino ella vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta el versículo 7 hemos leído. Buenas noches, hermanos, hermanas. Estoy agradecido con Dios, me permite este tiempo poder compartir la palabra con ustedes. Y este tiempo Dios me permite pues venir a Bolivia, ¿no? La Paz, para cada tiempo así con mi esposa venimos para visitar la familia, también poder conversar con el pastor, o sea, y este tiempo hay muchos seminarios, ¿no?, que están haciendo. Veo que la iglesia activamente está trabajando, haciendo diferentes programas, ¿no? Para mí es como una sorpresa, porque ya pues por la pandemia mucho tiempo se había dejado de hacer seminarios bíblicos presenciales, ¿no? Y hace poco creo que ustedes tuvieron seminario bíblico con el pastor William, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Vinieron todos o algunos? Entonces, durante el tiempo también que estoy allá en Perú, estoy en la iglesia de Lima, ¿no? Dios hasta ahora, ¿no?, me permite estar allí cerca, ¿no?, al pastor Daniel, y aprendiendo, ¿no?, siempre por medio del siervo, a través de la exhortación y también la guía. Muchas cosas han pasado, pero ahora actualmente estamos ya todos los cultos, todos los programas hacemos presencial, ya, aunque seguimos transmitiendo, pero ya no transmitimos, 100% solamente para los que nos siguen, y los hermanos tienen que venir al culto, ¿no? Y así, nosotros también estamos haciendo los cultos todos los días, culto de oración. Este tiempo estamos orando nosotros porque vamos a poner el ascensor en la iglesia, y por lo cual también en mayo, la primera semana de mayo, tendremos la visita del pastor Oxopar a la iglesia en Perú. Por eso también se está preparando, ¿no? Desde ahora se está preparando, haciendo la ofrenda decidida,
y todos, ¿no?, echando el corazón para preparar la bienvenida del pastor Oxopar. El pastor Oxopar tuvo la entrevista con la primera dama. Durante muchos años hemos estado intentando tener la entrevista con la primera dama y era difícil, o sea, en sí es difícil, ¿no? No cualquiera puede tener la entrevista con el pastor, con la primera dama. Y nosotros hemos estado intentando, pues el pastor oraba mucho, su corazón anhelaba siempre que la primera dama pueda encontrarse con el pastor Park. Por eso es que en sus oraciones del siervo, cuando el pastor fue a Argentina y recibió una palabra, ¿no?, por medio del pastor Lim, le dijo que los ministros que quieran que el pastor Oxopar vaya a su país tienen que lograr la entrevista con la primera dama. Entonces el pastor Daniel solo recibió nomás ese corazón, ¿no? Sí, amén. Él solo dijo y Dios así, hubo una reunión en una organización de adulto mayor en Lima. El pastor fue acompañado ahí con una diaconisa que es la encargada del programa de los Silver. Y en ese entonces había ido también la primera dama y su secretaria. Normalmente, como nosotros estamos acostumbrados, si usted se encontrara con la primera dama o con el presidente, o alguien así que sea muy resaltante aquí en su país, normalmente la gente siempre le pide algo, ¿no? Por favor, ayúdame, dame, necesitamos esto. Es normal, creo, esto se manifieste. Pero el pastor nos decía algo, él se acercó a su secretaria y le dijo, nosotros queremos ofrecerle programa para el adulto mayor. Así. El pastor no le dijo, por favor, ayúdanos, dame, así, nada. Sino el pastor le dijo, nosotros queremos ofrecerles un programa para el adulto mayor, para servir para la sociedad, para la nación. ¿Así? Apunte mi número, así. Entonces el pastor apuntó el número de la secretaria, me llamas, ¿no? Pasando el tiempo, el pastor se comunicó con ella, así hubo una reunión pastoral. Nosotros somos partes de una confraternidad de pastores, se llama COMPE, que es una confraternidad de pastores evangélicos del Perú, y el presidente de esa confraternidad de pastores invitó varios pastores expositores extranjeros y lo organizamos en la iglesia, en Lima. Normalmente ellos estaban acostumbrados pues, a hacer las reuniones de los pastores en hoteles o en un auditorio, pero la iglesia, el pastor Daniel ofreció, mejor haga aquí, ¿no? Nosotros también somos partes de la confraternidad, entonces, ¿por qué no hace aquí nuestra iglesia? Y así se hizo todo todo el equipo pastoral y el equipo técnico de ellos vinieron a la iglesia. Entonces ellos todos se encargaron, solamente nosotros le indicamos las cosas, dónde están, y ellos, todo el programa ellos manejaron, ¿no?, conforme a su programa que ellos tienen. Así, por ese motivo, el pastor también le invitó, ¿no?, a la primera dama. La primera dama es cristiana, ¿no? Ella es diaconisa de una iglesia. Entonces, el pastor le dijo que vamos a tener la visita de varios pastores a nuestra iglesia. O sea, estamos haciendo una confraternidad de pastores, un congreso pastoral de evangelismo para el Perú. ¿No nos quisiera acompañar para orar por usted, por su familia, por la nación? Y ella, sin dudarlo, dijo, yo mañana voy a estar ahí. Así, ¿no? Y así nosotros hallamos la gracia y ella vino, ¿no?, por los pastores, vinieron ella, muchos policías estaban fuera de la iglesia. Entonces tuvimos esa oportunidad, ¿no?, de poder tenerla ella en la iglesia. Pasando una semana, menos de una semana, el pastor me dice,
o sea, nos dice a todos que tal hora, tal fecha, el pastor Oxopar va a tener la entrevista con ella. Y también se dio la entrevista, ¿no?, con el pastor. Y la primera dama lo invitó al pastor Oxopar a que venga a Perú. Es por eso que en mayo ya se confirmó que la primera semana de mayo el pastor Oxopar va a estar en Lima, ¿no? Espero verlos ahí, ¿no? Nosotros, pero está cerca, es vecino, entonces podamos ir para recibir juntos la palabra de cerca, también tener la comunión y escuchar la palabra. Será de gran bendición para los países que están, países vecinos, ¿no?, los hermanos que puedan venir también, porque Dios nos está permitiendo también esa oportunidad y no sabemos Dios qué tiene preparado para la nación, ¿no? Así, de esa manera, pues puedo decirles que nosotros no hicimos nada, 100% fue la obra de Dios. El pastor muchas veces ha testificado, solamente obedeció lo que el pastor Olim le dijo y así se hizo, ¿no? Creo que el secreto está en la obediencia, o sea, Dios sí o sí respalda la palabra del siervo. Dios sí o sí respalda la palabra del siervo de Dios. Cuando nosotros creemos lo que el siervo nos dice, Dios al final da un resultado. Y sin importar cuál sea mi defecto, mis debilidades, pero Dios sí o sí va a dar un resultado. Hoy nosotros hemos leído Segunda de Reyes, el capítulo 4. Aquí, ¿no?, en el versículo 1 vamos a leer: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo y diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ella, o sea, aquí sale, ¿no?, Eliseo es el discípulo de Elías, ¿cierto? Entonces, antes que Elías vaya, ¿no?, se vaya con el Señor, él estaba caminando con Eliseo. Eliseo como su discípulo, ¿no?, está juntos con él, aprendiendo, sirviendo. Ahí también había como un tipo de escuela, de seminario. O sea, no especifica, pero como si fuera la escuela misionera. Así se formó también los profetas, como una escuela misionera. Hoy en día tenemos, ¿no?, la escuela bíblica, ¿no?, escuela teológica, buenas nuevas. Como en ese tiempo no había la escuela teológica, pero, o sea, como una escuela de siervos, ¿me entiende?, de seminario. Entre ellos también estaba el esposo de esta mujer que sale aquí en la Biblia. Tampoco no especifica detalladamente, la Biblia es muy resumida, no sale el nombre de ella, pero su esposo era un estudiante del seminario. Luego aquí sale, tal vez su esposo habrá tenido alguna deuda, ¿no?, alguna situación, no sé, pero le dejó ahí a ella con deudas, ¿no? Después que su esposo falleció, dijo: mi siervo, tu siervo, ¿no?, tu siervo, aquí dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Como un tono de queja, ¿no? Tu siervo, tú sabes que mi esposo era un siervo de Dios. Así. Entonces, él ha muerto y los acreedores han venido a cobrarse y quieren llevarse 2 hijos míos por siervos, o sea, por esclavos. Y entonces él, escuchando como si fuera una hermana, ¿no?, viene, tiene la comunión con el siervo y le cuenta sus problemas, y él le dice: ¿qué tienes en casa? Declárame qué tienes en casa. ¿Qué cosas tienes en tu casa? Ella, el versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene, ninguna cosa
ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Ya, ella está diciendo eso, no tengo nada, pero solo tengo una vasija de aceite. ¿Sí? Entonces, usted sabe, el símbolo del aceite es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Símbolo del aceite refleja el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ella es la esposa de un siervo. Ella también es salva, ella también tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso le dice, declárame qué tienes en casa, qué cosa tú tienes. Yo solo tengo, ¿qué? Una vasija de aceite, un poco de aceite. Y entonces, desde aquí comienza a guiar Eliseo a esa mujer. Porque ella decía, ¿no? Señor, mira, normalmente a veces cuando los hermanos o seminaristas, cuando hay clase del seminario, los seminaristas estudian, ¿no? Estudian la Biblia, lee o escucha la palabra, y mayormente a veces las esposas no tienen mucho interés, así, ¿no? Escuchar o leer. Solo acompañando, así. Pero en ese momento ella no sabía, como su esposo, que se dedicaba plenamente, ¿no? Y sabía, mi esposo era un siervo de Dios, era temeroso de Dios. Pero tenía 2 hijos. La Biblia no dice cuántos hijos tampoco tenía, pero según leyendo, nos damos cuenta que ella tenía 2 hijos. Aquí dice para tomarse 2 hijos. En el versículo 3, vamos a leer. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Cuando un hermano o hermana tiene la dificultad o quiere tener la comunión con el pastor, se acerca, ¿no?, a tener la comunión, conversar, abrir su corazón, expresar lo que siente, lo que piensa, todo. En ese momento, uno espera recibir, ¿no?, una palabra, algo. Pastor, yo tengo este problema, esta dificultad, ¿no?, tengo esta deuda, no sé cómo voy a pagar. Pero el pastor le dice, hermana, anuncia el evangelio. No sé qué se siente. Yo esperaba otra respuesta, ¿no? En su mente, en su corazón, ya sabía ya que me iba a decir esto, así, ¿no? Ya sabía que el pastor me va a decir esto, porque a veces nosotros hemos escuchado, ¿no? Si tienes dificultad, si tienes problemas, si tienes hambre, anuncia el evangelio, ¿cierto? Pero hacen, ¿sí, no? Muy poco, ¿no? O no sé, ¿no?, cómo vivirán, pero aquí lo que está diciendo Eliseo, lo que le quiere decir a esta mujer viuda, declárame qué tienes en casa, le dice. Solo tiene un poco de aceite. Y dice que en el versículo 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Pide a todos tus vecinos vasijas prestadas, le dice. Vasijas vacías, no pocas, todas las que puedas. Entonces todo su barrio va y tocando las puertas, ¿no? Vecina, préstame tu vasija de aceite, vasija de barro. Entonces las vasijas están hechas de barro, es un símbolo. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Es como un puñado de harina. ¿Sabes? Adán significa como tierra roja, ¿no? Tierra roja. Fue creado del polvo de la tierra. Entonces, cada vasija de barro, cada vasija refleja el corazón o la vida de una persona. Y lo que quiere decirle el profeta Eliseo a esta mujer es, anuncia el evangelio, llena este poco de aceite en cada vasija de los vecinos. Préstate, busca las vasijas vacías y llena este poco de aceite que tienes
llena en cada, hasta llenarlo completamente, así. Entonces, ¿ella qué tiene que hacer? Tiene que llamar, buscar, envía a sus hijos, busquen, piden a los vecinos que nos presten vasijas vacías. O sea, literalmente, leyendo, son vasijas, ¿no? Una cosa, ¿no? Pero Dios, ¿cómo está reflejando esto comparando con nosotros? Esa es la vida de una persona. Porque fue creado el hombre del polvo de la tierra, una vasija vacía, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no tiene el aceite en su vida. Le está enseñando cómo poder solucionar su problema, cómo puede solucionar su problema, sus deudas y todo eso. Llene este poco de aceite que tú tienes, la salvación que tú recibiste, el evangelio que tú recibiste, llena en el corazón de tu vecino, tu vecina, así está diciendo. Tal vez esta mujer, ¿no?, que sale aquí, ella solo estaba acompañando, a veces en los cultos se dormía cuando compartía su esposo, así. Entonces no escucha la palabra, ni se acuerda, pero ahora ella tiene que predicar, ¿sí o no? Tiene que predicar. Él le dice, ¿cómo comienzo a compartir? No sé, solo me dijo el siervo que predique nada más. Ay, ¿tú sabes dónde sale en la Biblia que Jesús es el verbo? No me acuerdo. A sus hijos le pregunta, mamá, yo creo que en la escuela bíblica yo escuché, creo que San Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver. Así. Entonces ella, no sé, el siervo me dijo, aunque sea, si no sabes predicar, que testifica tu salvación. Entonces tengo que testificar mi salvación. No sabe tampoco cómo va a predicar el evangelio. Entonces, vamos a hacer seminario bíblico, estudio bíblico en la casa. Imprime el afiche. Mamá, ¿estás segura? ¿Vas a hacer esto? Sí, imprime nomás, si no, vamos a morir. Entonces tiene que imprimir, sus hijos van, buscan. No se siente, ¿no? Ella con miedo, se mira a sí mismo, ¿qué voy a predicar ahora a la gente? ¿Cómo puedo transmitir este aceite en estas vasijas vacías? No sabe cómo, ¿sí? Pero el siervo me dijo, llena esas vasijas vacías hasta arriba, llénalas completamente. Aquí en el versículo 3 y 4 dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. O sea, tiene que llenarla completamente, nada que poquito, no sé. Entonces ella, el poco de aceite que tenía que llenar en una vasija vacía, llenándola hasta arriba completamente. La ponía aparte, otra vez otra vasija, así estaba, todo se está poniendo aparte. Cuando llenan y completamente todos, aquí, la vasija es un símbolo, ¿no?, del cuerpo del hombre, cuerpo del ser humano, una vasija de barro rojo, Adán fue hecho por el polvo de la tierra, es un reflejo de un hombre, una persona, para que escuche el evangelio. Entonces el Espíritu Santo que Dios le ha dado, que le ha permitido a esta mujer, tiene que anunciar. Entonces ella encerrándose, llamando a sus vecinos, hacía su estudio bíblico allí adentro en su casa. En su casa estaba haciendo estudio bíblico, compartiendo la palabra de Dios. Entonces desde ese tiempo ya el Señor estaba enseñando cómo tiene que hacer estudio bíblico, cómo anunciar el evangelio, cómo compartir la palabra. Y aquí, en el siguiente versículo 5, dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando ella recibió el consejo del siervo, porque el siervo estaba hablando aquí, ¿no? Ve a tu casa,
anda, pide a tus vecinos vasijas vacías, no pocas, y luego de encerrarte, llena una vasija hasta llenarla completamente, luego ponla aparte. Y se fue, dice. Si nosotros hiciéramos como una escena, como un sketch o un drama, ella se fue, dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, cerró la puerta. Después de tener la comunión, de expresarle su problema, su situación, su dificultad, su deuda que tiene ella, que su esposo ha dejado y ahora ella tiene que pagar, después de expresarle todo esto al siervo Eliseo, se va. ¿Cómo se habrá ido? ¿Alegre, feliz, contenta? Yo creo que molesta, ¿no? ¡Odio la iglesia! ¿Por qué me manda a mí a predicar? Así habrá dicho. Yo ya sabía que él me va a decir lo mismo. Ya sabía que el pastor me va a decir que predique la palabra. Así se va a ir con su corazón, así se va a ir así molesto, fastidiado, cerrando la puerta con fuerza. Sabía, por eso, ya ves, para eso he venido. Yo pensaba que él me va a decir, vamos a juntar entre los siervos, vamos a recaudar un fondo y luego te vamos a dar para que tú pagues su deuda. Pero no me ha dado esto. Me ha dicho que predica el evangelio, ¿no? Predica el evangelio. Y luego, ella yendo a su casa, hizo todo lo que le dijo Eliseo. Envió a sus hijos, a todos sus vecinos, todo su barrio estaba sacando su vasija. Allá, no sé aquí, pero hay una zona allá en Lima, así, una zona allá, unos cono muy lejos, o gente ya que vive así a veces en los cerros ya, no llega agua, luz creo que sí tienen. Entonces hay una cisterna que pasa por las mañanas y ellos tienen que sacar su balde o una tina para vaciar ahí el agua, para recibir el agua, y le pagan creo que 2 veces al día, perdón, a la semana vienen 2 veces o 3 veces, no sé, pero a veces hay así, o sea, hasta ahora creo que hay. Entonces, yo me imagino los vecinos sacando su vasija para entregar a sus hijos, a los hijos de la viuda, entregarle la vasija vacía. Lo que quiere decir esta enseñanza, aquí en el versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando se termina de llenar todas las vasijas, se terminó el aceite, ¿sí o no? Se terminó, así está diciendo. Acá en el versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Llegó a pagar o no pagó? Pagó. Completamente pagó toda la deuda que tenía de los acreedores. Ella tenía solamente 2 hijos. No quería que sus hijos se vayan, que sus hijos se lleven como esclavos. Por eso aquí, cuando ella hizo todo conforme a la palabra de Eliseo, del siervo de Dios, ¿Dios sí o sí respaldaba o no respaldaba la palabra del siervo? Sí respaldaba, ¿sí o no? Sí había un resultado. Cuando ella, a pesar que ella estaba enojada, estaba molesta, ¿cómo yo voy a compartir? ¿Cómo yo voy a anunciar el evangelio? Que ni siquiera ella tenía seguridad de lo que está predicando. Pero Dios daba un resultado, que cuando ella llenaba las vasijas vacías con el aceite, significa que ella estaba anunciando el evangelio. Hermanos, Dios nos ha dado nosotros el evangelio, una salvación tan grande, un evangelio puro, para llenar a muchas vasijas vacías en este mundo. Porque entre sus vecinos, sus amigos, hay muchos, ¿no?, que tienen el corazón vacío, no tienen el Espíritu Santo de Dios, no tienen la salvación. Entonces, si usted recibió la salvación, si tú recibiste el perdón del pecado, ¿por qué no puede anunciar el evangelio? Entonces, ¿no? Ella tenía deuda, ¿no? Tenía una dificultad, un problema. Pero, ¿qué pasó?
¿Cómo podía solucionar esa deuda, esa dificultad? Cuando ella solo seguía la palabra de Eliseo. Eliseo le dijo que busque, ¿qué cosas tienes en casa? Solo tengo un poco de aceite. Sí, entonces el poco de aceite llena en la vasija vacía. La vasija vacía es un reflejo de ¿qué? Del cuerpo de una persona. Significa que la vida de una persona, que el Espíritu Santo de Dios debe llenar en el corazón de esa persona, que es el aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces ese Espíritu Santo nosotros tenemos que compartirlo, anunciar el Evangelio. Vamos a buscar acá un libro, en Primera de Corintios. Capítulo 9. El versículo 14 vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué dice? Los que anuncian el Evangelio, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermanos, si nosotros nuestra vida dedicamos anunciando el Evangelio, si hay la dificultad, hay el problema, anuncia el Evangelio. Comparta la palabra de Dios. Dios va a respaldar sus necesidades, sus dificultades, si está enfermo, si tiene una deuda. Dios va a cubrir todas sus necesidades cuando usted anuncia el Evangelio. Cuando usted transmite ese Espíritu Santo de Dios, esa vasija que tiene un poco de aceite, llena en otras vasijas, ¿qué va a pasar? Muchas vasijas se llenarán y podrá, ¿qué? Aquí como ella dijo, y luego vino y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Significa que vive del Evangelio, vive de lo que queda en la palabra. Cuando nosotros de las dificultades o tiene la enfermedad o la deuda, muchas veces nosotros para ofrendar, también en nuestro corazón miramos, creo que dice ofrenda decidida, pero dentro de su límite. Yo gano solamente 1,000, 2,000, entonces voy a hacer 500 nada más. 500 mi ofrenda decidida. ¿Así? Este tiempo nosotros allá, en Lima estamos haciendo ofrenda decidida. Y una hermana había ofrendado 100, o sea, había decidido 100. Es un secreto, pero le estoy diciendo. Ella solo había decidido así 100. Entonces el pastor le dijo, creo que él estaba chequeando, todos los que viven en la iglesia hicieron su ofrenda decidida, y chequeando, a ver, todos los que viven en la iglesia, ¿cuántos están decidiendo? Así, entonces, estaba chequeando, ¿qué? Así mirando, ¿qué pasó? Entonces le dijo, hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Entonces el pastor se enojó, no por el dinero. El pastor le decía, usted más adelante, usted así va a casarse, va a tener su familia, usted va a vivir pobre, su Dios es pobre, para que le dé solamente 100. Eso es dentro de su capacidad, dentro de su capacidad, pero Dios quiere trabajar fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestro límite. Amén. Porque Dios no es un Dios pobre, Dios es Dios rico. Amén. Depende cómo usted cree. Muchas veces uno se siente, yo no tengo, me falta. Entonces siempre le va a faltar, porque en su corazón ya está establecido esto. Entonces la Biblia que dice, como creíste será hecho. Entonces mientras usted habla, siempre expresa por su boca, en el libro de Números dice, como habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Así dice. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que expresar? Por la fe. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Así.
pero ¿cree esa palabra? Así, ¿está trabajando esa palabra en su vida? ¿O solo la teoría nada más hay en nuestra vida? La teoría, el conocimiento, para aconsejar si somos muy buenos, pero para nosotros, para ti, para tu vida espiritual, vamos a hacer ofrendas y vida, desaparecen, ¿no? Se quedan los que llegan acá nomás en la iglesia, los seminaristas. ¿Cuánto hacen? Ellos tienen que hacer. Hermanos, la iglesia no es de uno u otro. Nosotros todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos el miembro del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando a usted le duele la cabeza o tiene fiebre, todo su cuerpo se descompone, ¿cierto? Todo su cuerpo se siente. Entonces, si hay un peso, una dificultad en la iglesia, ¿no todos se deben sentir? Todos se deben sentir, ¿sí o no? Pero ¿todos se sienten o no se sienten? No se sienten, no se sienten. Pero lo normal es que se sienta, ¿sí o no? Si usted está mal, le duele la cabeza, todo su cuerpo así, ay, quiero dormir, quiero descansar, tomar un medicamento, algo para descansar. Todo su cuerpo así, sin ganas, sí, así, ¿no? Con sueño. Porque todo su cuerpo se siente, pero si no se siente, está muerto, su dedo, ¿no? No tiene vida, ¿no? Algunos viven así insensibles, ¿no? Insensibles, sin sensibilidad. Bueno, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios y salir fuera. Dios quiere trabajar con nosotros fuera de nuestro límite, fuera de nuestra capacidad, no dentro, sino fuera. Y nosotros no tenemos que mirar la situación, sino no tenemos que ser guiados por la situación, nosotros tenemos que guiar la situación, es diferente, porque nosotros tenemos Cristo en nuestro corazón, amén. Si no, el Señor Jesucristo está en nuestro corazón, cuando el siervo nos exhorta, nos interviene, no está diciendo a ti, sino Dios está hablando al corazón. Cristo, quien está en tu corazón, tiene que trabajar. A veces algunos se cargan, ¿no? El pastor siempre me dice a mí que haga, pero yo ya no sé qué hacer. El problema es que tú quieres trabajar, no es el Señor Jesucristo que trabaje por ti. Cuando una persona trabaja, se cansa, al final se cansa, porque todo trabajo cansa. ¿Cuántas veces me he cansado yo, me he querido ir? ¿No? Porque se cansa, el corazón se cansa. Pero es muy importante anunciar el Evangelio. Cuando ustedes anuncian el Evangelio, cuando ustedes comparten la palabra de Dios, siente el sabor del Evangelio, tiene fuerza en su corazón y ganas para vivir, porque vive para anunciar el Evangelio. Dios nos ha llamado a nosotros, no para vivir tristes, peleando, sufriendo por mi dificultad o por mi deuda que tengo en mi trabajo o en el banco, sino anuncia el Evangelio, comparta la palabra de Dios, Dios respaldará todas sus necesidades, todas sus dificultades. Amén. Cuando usted también ofrende delante de Dios, haga, no mirando quién hizo más, quién hizo menos, sino usted delante de Dios. Para nosotros es importante caminar delante de Dios. No importa, hablen, no hablen, eso no importa. Importa, Dios no tiene interés en nuestros defectos ni en nuestras debilidades. Dios no tiene interés en esto. Tampoco a Dios no le importa la edad, importa quién tiene el corazón de Dios. Dios busca quién tiene el corazón de Dios, quién está dispuesto, ¿no?, a caminar junto. Nosotros recibimos la salvación, entonces nosotros recibimos esa misma cruz. Tome su cruz cada día y sígame. La vida de creencia es negarse a sí mismo cada día. Esta mujer que sale aquí, esta mujer viuda, ella estaba con queja. Mi siervo, mi esposo era siervo, tu siervo, y él ha muerto. Ahora, ¿quién va a pagar? ¿No? ¿Quién va a pagar esa deuda que yo tengo? Y se quiere llevar, en símbolo de paga, se quiere llevar dos hijos míos para siervos. ¿Qué voy a hacer, Señor? Ayúdame. A Eliseo le estaba reclamando, le estaba pidiendo. Pero Eliseo solamente le decía que llena ese aceite que tienes en tu casa, llena las vasijas de tus vecinos. Significa, anuncia el Evangelio a todas las personas que están a tu alrededor. Anuncia el Evangelio.
Comparta la palabra de Dios. Eso es lo que Cristo nos ha dejado a nosotros, lo que Dios nos ha mandado, anunciar el Evangelio. Vamos a buscar acá un libro, San Mateo. Capítulo 28. El versículo 19 vamos a leer. San Mateo capítulo 28, el versículo 19. ¿Se encontraron? Vamos a leer. Así también, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo regresó al reino de Dios, dijo esta palabra: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hacer discípulos es evangelizar. Evangelizar, compartir el santo evangelio del Señor Jesucristo. Esta mujer, aunque tenía dificultad, se miraba mucho a sí misma. ¿Yo qué puedo predicar? ¿Yo qué puedo hablar? Cada vez que mi marido compartía me dormía, no escuchaba, no prestaba atención a la palabra. Cuando hacíamos campaña también, no estudié. Pero ella tenía el Evangelio, tenía la salvación. Entonces ella testificando, yo recibí la salvación así, contando, testificando. Estaba evangelizando. Sin darse cuenta, ella estaba evangelizando. Y por evangelizar, ¿cuántas personas escuchaban las palabras de Dios? ¿Cuántos vecinos se llenaba su corazón con el Espíritu Santo de Dios? Amén. El evangelio llenaba su corazón. Hermanos, ¿cuántas personas alrededor de nosotros están sufriendo por su pecado? Se condena por su pecado, tiene condenación. Necesita escuchar la palabra de Dios. Entonces usted tiene ese problema, tiene esa deuda, tiene esa dificultad, anuncie el Evangelio, comparta la palabra de Dios. Dios va a respaldar nuestra vida sí o sí cuando uno anuncia el Evangelio, cuando uno predica la palabra, así Dios va a respaldar. Porque su siervo está hablando, está diciendo, es la guía del siervo de Dios, del siervo profeta Eliseo. Le está diciendo, si tú tienes deuda, si tú tienes dificultad, anuncia el Evangelio. Significa que todas esas vasijas vacías que estaban, tienen que llenar con el aceite, con la palabra de Dios, con el Evangelio. Amén. Dios quiere trabajar en nuestro corazón, Dios quiere trabajar en nuestra vida. Nuestro problema, ¿qué es? Mucho nos miramos a nosotros mismos. Mientras yo me veo a mí mismo, yo no puedo avanzar, yo no puedo anunciar el Evangelio, compartir la palabra. Porque mientras usted se mira a sí mismo, ¿qué voy a hablar? Yo también soy igual que ella, igual que él, ¿qué puedo decirle? Mientras se mira a sí mismo, nunca puede compartir la palabra. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio por la fe. Amén. Anunciar el Evangelio por la fe. Y las personas escuchan la palabra. Mirando la situación nunca se puede avanzar, ni siquiera puede salir de La Paz, ¿no? Ni siquiera puede ir a Cochabamba, ni Santa Cruz, en ningún lugar. Porque mira su situación. Pastor, mirando mi situación yo no puedo viajar. ¿Qué? Mirando la situación nunca nadie puede avanzar, nunca se puede hacer nada. Pero Dios nos ha permitido a nosotros, el siervo de Dios, que nos dirige, nos guía, nos exhorta, nos comparte. Cuando algunos hermanos tienen la comunión con el pastor o buscan al pastor para tener la comunión en el culto, después del culto, y tiene la comunión con el pastor, va y le cuenta, ¿no?, todos sus problemas, sus dificultades, pero a veces no ha orado, no ha orado antes, no le ha pedido, no ha orado a Dios: Dios, a través de su siervo, háblame, qué cosa quieres decirme para mi vida. Pero va porque quiere tomar solamente el permiso del pastor. El pastor me dijo que vaya, ¿no? El pastor me dio permiso ya.
¿Quién te dijo que vayas? El pastor me dijo. ¿Pero por qué? Pues yo le dije que tenía que ir y ya me dijo que sí, ¿no? Porque ya tú decidiste, ¿no? Ya tú decidiste, ya obviamente que te va a decir que sí, ¿no? Ya, vaya nomás, ¿no? Que si ya tú compraste, ya decidiste, ya hiciste todo. No queda otra cosa. Nosotros, si va a recibir la guía, tiene que ser con un corazón de recibir la guía. O sea sí, sea no, tiene que aceptar. Pero cuando va a plantearle nada más, o sea, su plan, pastor, tengo un plan, voy a comprar esto, así, ¿qué le parece? Sí, estoy bien, que haga, ¿no? Entonces le dice, haga. A ver, pastor me dijo que sí lo haga, lo voy a hacer, y luego fracasa, a ver, la iglesia me dijo así, me guió mal, así le echa la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque, y al final, de verdad, esa persona solito se estaba guiando. Pero recibir la guía es no llevar nada, no presentar nada, solamente manifestar lo que me diga el siervo, conforme me guíe, así voy a hacer, eso es recibir la guía. Pero también es importante orar a Dios antes de tener la comunión, para poder considerar, esa palabra que me está diciendo el siervo, Dios me está hablando a través de él, Dios me está diciendo a través de él. Porque si no, mira, es el sentimiento del pastor, el pastor quiere, pues él dice, ¿no? Entonces, ni modo, tendré que ir nomás. Cuando muchas personas se sienten así, ¿por qué? Porque no ha orado a Dios para tener la comunión, sino solamente está tomando la palabra del siervo para respaldarse, nada más para cuidarse. A un diácono le corrige, hermano, ¿por qué se fue? Pastor me dio permiso. ¿Sí? Cuando él le había dicho, cuando está viajando solamente avisó, pastor, yo estoy yendo a tal lugar. Ni siquiera le dijo, pastor, ¿puedo ir? O ¿quién iría? ¿Quién podría ir? O cosas así, ¿no? Es diferente. Nosotros también vamos a aprender esta parte y sobre todo lo que en Segunda de Reyes está diciendo es, la enseñanza es que aunque tenga dificultad, tenga la deuda, solo anuncia el Evangelio, comparta la palabra de Dios. Dios sustentará todas nuestras cosas, como hemos leído en 1 de Corintios, que dijo, los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Significa que los que anuncian el Evangelio, los que comparten la palabra de Dios, ellos vivirán por el Evangelio. Amén. Dios sustentará todas nuestras necesidades, Dios nos respaldará completamente. ¿Por qué? Estoy dedicando mi vida a anunciar el Evangelio, a compartir la palabra de Dios. Un versículo más vamos a leer, Hechos. El libro de Hechos, capítulo 20. El capítulo 20, el versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya. ¿Qué dice aquí? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta carrera, este trabajo, este servicio, ese ministerio es de todo cristiano salvo, de verdad. Todo cristiano salvo, nacido de nuevo. Algunos dicen, pero yo no tengo ninguna carrera o no estoy estudiando otras cosas, pero la carrera de un cristiano salvo verdaderamente es, ¿qué dice? Acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Significa anunciar el Evangelio hasta morir. Anunciar el Evangelio hasta morir. Dios nos ha dado una carrera, ya usted tiene una carrera. Y iba con gozo, dice, anunciando el santo Evangelio. Cuando usted aquí, esa es la promesa que el apóstol Pablo recibió, ¿no? De ninguna cosa hago caso, dice.
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. Dar testimonio es anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es que usted anuncie el Evangelio. Comparta la palabra de Dios. No viva mirándose a sí mismo. Ya mucho tiempo nosotros hemos dejado, ¿no?, de hacer estudios bíblicos, de tener una persona a quien compartir, un vecino, un amigo, un cliente o alguien, ¿no?, que ustedes han estado buscando, preparando. Dios ya preparó las personas para que escuchen la palabra. Dios ya preparó, pero nosotros no estamos compartiendo la palabra de Dios, no estamos anunciando el Evangelio. Así como Dios puede cubrir mi necesidad, mi dificultad, mi problema. Usted ora: Dios, por favor, ayúdame en mi problema, ayúdame en esta situación, esta deuda. Pero Dios, que le dice: anuncia el Evangelio, comparte el Evangelio. Usted está enfermo, anuncia el Evangelio, Dios restaurará su salud. Si usted tiene deuda, Dios va a cubrir su deuda. Amén. El secreto es anunciar el Evangelio delante de Dios, sin mirarse a sí mismo. Solo abra su boca, comparta. Dios ya preparó para nosotros, ya preparó ya las personas quienes escucharán el Evangelio. Entre tantas personas a nosotros nos llamó, ¿sí o no? De tierras lejanas nos trajo, estamos aquí. Ya Dios, o sea, entre tantas personas de aquí, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos habitantes hay aquí en La Paz? Hay 3, ¿no? 3 millones, algo así, ¿no? Entonces, a ustedes los escogió, ¿no? A lo más necio, de verdad. O sea, Dios nos llamó entre tantas personas del mundo, Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio, para compartir el Santo Evangelio. No, imagínense, ¿por qué a mí? Así, ¿no? ¿Por qué a mí? No, ¿por qué a ella, a mi vecino, a mi amiga, a mi mamá, a mi padre? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? A unos, yo trabajo con adolescentes, soy guía del grupo de adolescentes de allá de la iglesia. Los días sábados vienen alrededor de 40 adolescentes y yo les digo a ellos, ¿no? ¿Ustedes quieren tener dinero en su bolsillo siempre? Sí. Les voy a enseñar un secreto. ¿Cuál? Diezmen. De verdad, no es broma. Yo les enseñé a ellos, si ustedes tienen 10 soles, a veces sus padres le dan propina, ¿sí o no? Vamos a hablar en bolivianos, ¿no? 10 bolivianos, entonces un boliviano es el 10%, ¿sí o no? Entonces, ¿un boliviano es mucho? No es nada, ¿no? Entonces, guarda, ¿no? Te da 20, 2 bolivianos, guarda. Te da 30, 3 bolivianos. Si te da 5, ¿cuánto sería? 5 centavos. Casi no hay. Pero entonces ellos juntando así al mes, tú vas a ver cuánto dinero has tenido durante el mes. Y algunos, entonces yo les dije así, ¿no? Si ustedes quieren que nunca les falte dinero en su bolsillo, diezme delante de Dios, lo que Dios le permite. Entonces Dios le da para su pasaje. ¿Cuánto le da? Mi mamá me da 10 soles a veces o 20. Entonces saca 2 soles, no pierdes nada, ¿no? 2. Y así juntando 2 en 2, o 3. Al final llega a tener 10. ¡Wow! Durante el mes tenía 100, ¿no? No me daba cuenta. Y otros llegan, tenía 20 bolivianos y diezmo. ¿Qué tenía 200? Así. Entonces no se dan cuenta, pero así a los adolescentes les estoy enseñando para que nunca les falte dinero en su bolsillo. ¿Ustedes también quieren nunca les falte dinero en su bolsillo? También practiquen, ¿no? El diezmo delante de Dios. A los jóvenes de la iglesia también les digo, ¿no? Le pregunto a ellos, ¿tú ofrendas? ¿Tú diezmas? No, yo vivo acá, no tengo nada. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Nosotros igual, o sea, aunque vivimos en la iglesia
Igual, nosotros tenemos que practicar el diezmo y la ofrenda. Y nunca dinero te va a faltar en tu bolsillo. Amén. Amén. Es cierto, la verdad, practique. La verdad, trabajando con ellos también se aprende muchas cosas, porque algunos chicos, ya me olvidé, tenía que decirles, pero con ellos estamos haciendo diferentes actividades y programas también, y estamos enseñándoles así, ¿no? Desde chicos, aprender a diezmar, ofrendar delante de Dios. Yo sé, ellos tienen sus defectos, debilidades, sentimientos, pensamientos, de todo, ¿no? Son los que más rápido aceptan su pensamiento, sí, rapidito. Y gracias a Dios, pues por la iglesia, sí o sí tiene, ¿no? Tiene la cobertura de que va a escuchar la palabra. Tal vez no venga por la palabra, no venga porque su mamá le dice, sino viene por sus amigos. Ay, pues voy a encontrarme con él, con ellas, así. Entonces, por ellos, escucha la palabra igual. Hermanos, yo también, que nosotros compartir, ¿no? El evangelio con ellos, a los adolescentes. Es un ministerio, pues yo les digo a ellos, ustedes son el futuro de la iglesia, el futuro del evangelio, ¿no? Tienen que anunciar el evangelio. Estamos haciendo estudios bíblicos para que ellos también aprendan, ¿no? A predicar el evangelio. Hasta aquí quisiera compartir, ¿no? Muchas gracias. Voy a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Usted, Señor, nos ha permitido este tiempo para poder meditar en su palabra a través del libro de Segunda de Reyes. Podemos ver cómo esta mujer viuda se acercaba a su siervo Eliseo y le decía, Señor, tengo esa deuda, como mis hijos van a ser intercambiados por esa deuda. Pero ella, recibiendo la guía, el consejo del siervo de Dios, conforme a la palabra, avanzaba, y así ella podía llenar el poco de aceite que tenía en su casa, llenaba en todas las vasijas de los vecinos, de los amigos, y de esa manera ella podía cubrir y vender y cubrir todas sus necesidades, Padre. Dios, Padre, bendice a la iglesia La Paz, Bolivia. Dios quiere trabajar grandemente en esta nación. Padre, provee nuestras necesidades a cada uno de nosotros también. Padre, usted quiere trabajar fuera de nuestro límite, fuera de nuestra capacidad. Ayude nuestra incredulidad, Señor. Ten misericordia de nosotros. Muchas veces no sabemos valorar el evangelio que tú nos has dado. Y permítenos anunciar el evangelio cada día, compartir la palabra, una persona, una familia, hacer un estudio bíblico en casa, Señor. Padre, levanta el corazón de los hermanos, pueda decidirse ya comprar el terreno, Señor. Juntos podamos avanzar y echar el corazón, Señor. Muchas gracias te damos por esta noche. Encomendamos la vida de todos nosotros en tus manos, Padre amado. Oramos y te agradecemos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, muchas gracias. Hasta aquí vamos a compartir. Sí, muchas gracias al evangelista por compartir la palabra. Antes de culminar el culto de oración, quiero dar algunos anuncios, hermanos. Por favor, todos pueden prestar atención a esta parte muy importante. Tenemos eventos internacionales de CLF con el pastor Oxupar de manera presencial en México del 14 al 17 y en Nueva York del 18 al 21 de abril. Mayores informes en oficina. Hermanos, esta invitación está abierta para todos los hermanos de Bolivia. Todos los hermanos podemos participar, ¿no? Haciendo los siguientes trámites que se necesita y se requiere. Esa información la pueden adquirir aquí en oficina, ¿sí, hermanos? Entonces, hallando la gracia, podemos juntos participar y preparar nuestro corazón. Amén. Sí, muy importante, ¿no? Su siervo, el pastor Oxupar, va a estar en México y en los Estados Unidos, ¿no? También, hermanos, el día domingo 27 de marzo realizaremos culto dominical en el terreno de Achachicala, ¿sí? A las 10 de la mañana. Entonces, esa parte muy importante, todos pueden considerar. El terreno está ubicado sobre la avenida Chacaltaya, entre la calle 8 y 9, ¿no? Pasando un galpón que se llama Aidiza. ¿Conocen? Más o menos la ubicación, ¿se ubican? De la autopista, ¿no? Justamente acá, de esta primera pasarela, tenemos que subir 3 pasarelas más, ¿cierto? Y en la tercera pasarela nos quedamos. Ingresamos prácticamente una cuadra hacia la avenida
Chacaltaya, y prácticamente subiendo, ¿no? Menos de una cuadra, ahí está el nuevo lugar donde se desea comprar, ¿sí? Entonces, todos los hermanos pueden participar. Como la diaconisa hoy día expresaba, es un lugar bastante amplio, está prácticamente, ¿no?, estructurado para nuestros requerimientos, ¿sí? Entonces, de verdad, todos los hermanos también pueden invitar, ¿sí?, a todos los hermanos a través de los guías y juntos participar en este lugar, ¿no? Una vez más les indico, está sobre la avenida Chacaltaya, sobre la calle 8 y 9, pasando el galpón Aidiza. Entonces, también, hermanos, tenemos seminarios bíblicos que se están desarrollando desde el 25 al 27 en Chulumani, el 24-25 de marzo en Potosí. Entonces, todos los hermanos pueden también, orando, ¿no?, podemos participar de, tal vez si es que pueden acompañar y viajar, y si no, también los hermanos que están acá en La Paz pueden coordinar con los evangelistas o informar a oficina, tal vez sus familiares que están ahí en esos lugares, y sus familiares puedan participar. Amén, hermanos, inviten, ¿sí? Una gran oportunidad en Chulumani del 25 al 27, y en Potosí es del 24 al 25 de marzo, ¿sí? Estamos prácticamente a la nada para estos seminarios. También, hermanos, para anunciar el evangelio en los diferentes lugares, provincias, ¿no? Hay una cuenta que se ha habilitado, está en el Banco Visa. Este banco es el número 203-84018, está a nombre de Jorge Parrado. Entonces, hermanos, sí, como ustedes saben, actualmente estamos en más de 10 lugares, ¿cierto?, la iglesia, y estamos compartiendo el evangelio, y también los seminaristas están viajando continuamente. También hay las diferentes áreas donde se está trabajando, lo que es escuela bíblica, CLF, penitenciaría, IMEI y más áreas todavía que se van a ir desarrollando. Y para esto, ¿no?, todos los hermanos que quieran hacer una ofrenda de amor, lo pueden hacer haciendo un depósito bancario, ¿sí? También todos los días, miércoles, ¿no?, a nivel nacional, tenemos el Evangelio de San Juan con el pastor Oxupar. Esto se desarrolla los días miércoles a las 7 de la noche, y el reprise, ¿no?, el día sábado igual a las 6 de la tarde, esto por el canal Cristo TV. Entonces, hermanos, también es una gran oportunidad para invitar a los hermanos, a sus familiares, ¿no?, para que participen, escuchen la palabra de Dios. Son 30 minutos de verdad de mucha bendición, ¿sí? También todos los domingos participamos, ¿sí?, del culto predicación dominical con el pastor Oxupar, desde las 7:30 de la noche, un nuevo horario, no se ha cambiado. Entonces, igual esto se transmite a través de las redes sociales, lo que es Facebook, Zoom. Entonces, invitando, ¿no?, a los familiares, reuniéndonos en grupo, habilitando nuestra cámara, juntos podemos participar. No olviden, hermanos, todos los domingos a partir de las 7:30 de la noche. También están abiertas las inscripciones para las academias de IYF. Actualmente hay 19 academias, ¿sí? Y dentro de estas academias, muy aparte de impartir conocimiento, también hay el tiempo del mundo del corazón. Entonces, todos los estudiantes, 10 minutos tan valiosos, también pueden escuchar acerca del evangelio. Entonces, es una gran oportunidad, hermanos, para invitar a nuestros amigos, hermanos, primos, ¿sí? ¿Está bien, hermanos? También tenemos academia para niños, ¿sí?, en lo que es fútbol, ballet y danza. Como el pastor indicaba, ¿no?, desde niños queremos formar la fuerza en el corazón y los valores, ¿no?, en el corazón de los más pequeños. Y en base a esta fuerza que se va a formar a través de la palabra, ellos también van a ser grandes líderes, ¿sí? Amén, hermanos. Entonces esperamos, ¿no?, que puedan invitar, animar a los mismos niños, a sus hijos también, a participar, ¿sí? Más información pueden adquirir también comunicándose a oficina o directamente hermana Noemí Sánchez. Pedimos oración por el viaje de los siervos a los diferentes lugares, ¿no? Los siervos este tiempo están viajando en diferentes departamentos, ¿sí?, anunciando ese evangelio. Recién tuvimos la visita de Pastor William, ¿no?, y ahora Pastor Andrés está en Santa Cruz, y ya se vienen también los seminarios que he mencionado en Chulumani y Potosí, y se vienen más actividades con los ministros. Juntos podemos orar. También pedimos por la casa pastoral y por la compra del terreno de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, grandes objetivos para orar, ¿sí?, hallando la gracia, juntos podemos avanzar. También terminando el culto, vamos a orar de 2 en 2, hermanos, y también hay una noticia, hay un pequeño anuncio, ¿no?, de último momento. Va a haber una reunión de diáconos, guías, staff, transporte y encargados de diseño con Evangelista Emilio, esto para coordinar
el culto dominical que se va a desarrollar en Achachicala. Amén. Entonces, muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches. Nos reencontramos el día domingo, ¿sí?, en el terreno que se quiere comprar. Gracias. Buenas noches.